El misterio de la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano, una de las civilizaciones más poderosas de la historia, no cayó de la noche a la mañana. Su decadencia fue el resultado de múltiples factores que se entrelazaron. Comprender estos motivos nos ofrece una visión más clara de cómo incluso las mayores potencias pueden desmoronarse. Uno de los problemas más significativos fue la extensión excesiva del imperio. La vastedad del territorio dificultaba la administración eficaz y el control de las fronteras. Las comunicaciones lentas y complicadas entre las diferentes regiones debilitaban su cohesión interna, haciendo al imperio vulnerable a las amenazas externas. La gobernabilidad de las regiones alejadas se convirtió en un desafío insuperable. Los gobernantes locales a menudo actuaban con autonomía, ignorando las órdenes del centro. Este fraccionamiento del poder central debilitó significativamente la estructura estatal, llevándola al borde del colapso. El aumento de los impuestos fiscales fue otra causa importante de la caída. La presión fiscal excesiva sobre los ciudadanos y las provincias generó descontento y rebeliones. A medida que el gobierno intentaba recaudar más fondos para sostener su vasto imperio, la economía interna se deterioraba. La corrupción y la mala gestión administrativa también jugaron un papel crucial en la decadencia del imperio. Los funcionarios corruptos desviaban recursos y tomaban decisiones egoístas, debilitando aún más la estructura del Estado. La falta de un liderazgo fuerte y ético aceleró el proceso de desintegración. La corrupción y la mala gestión administrativa minaron la estabilidad del Imperio Romano. Los funcionarios abusaban de su poder, desviando recursos y fondos para su propio beneficio. Esta corrupción desenfrenada debilitó la confianza en el gobierno y exacerbó las desigualdades sociales, creando un ambiente propicio para la insatisfacción y la rebelión. La crisis económica y la devaluación de la moneda afectaron gravemente al imperio. La inflación descontrolada aumentó el costo de vida y erosionó el poder adquisitivo de los ciudadanos. El comercio sufrió y la economía se contrajo, creando un círculo vicioso de pobreza y desesperación que debilitó aún más a la sociedad romana. La dependencia de la mano de obra esclava se convirtió en un problema estructural. La economía romana se basaba en gran medida en el trabajo de los esclavos, lo que impedía el desarrollo de innovaciones tecnológicas y una clase trabajadora libre. Esta dependencia limitó la capacidad del imperio para adaptarse a los cambios económicos y sociales. La reducción de la población debido a plagas y guerras fue devastadora. Epidemias como la peste antonina diezmaron a la población, debilitando el tejido social y económico del imperio. Las continuas guerras también contribuyeron a la pérdida de vidas, disminuyendo la capacidad militar y la productividad agrícola, esenciales para la supervivencia del imperio. El debilitamiento del ejército romano fue un factor crucial en la caída del imperio. La falta de recursos y la creciente dificultad para reclutar soldados comprometidos redujeron la eficacia militar. Las reformas militares no lograron revertir la situación, dejando al imperio vulnerable a las invasiones y ataques de fuerzas extranjeras. El debilitamiento del ejército romano fue un factor crucial en la caída del imperio. A medida que las fronteras se expandieron, el ejército se volvió insuficiente para defenderlas todas. La falta de recursos y el desgaste constante en batallas interminables contribuyeron a una fuerza militar vulnerable y menos efectiva. El reclutamiento de soldados extranjeros sin lealtad al Imperio Romano agravó la situación. Muchos de estos soldados, provenientes de tribus bárbaras, solo buscaban beneficios personales. Su falta de compromiso y lealtad hacia Roma hizo que el ejército perdiera cohesión y eficacia, debilitando aún más su capacidad defensiva. Las invasiones de tribus bárbaras fueron devastadoras para Roma. Estos grupos aprovecharon la debilidad del imperio y atacaron con ferocidad. La incapacidad de Roma para repeler estas invasiones resultó en la pérdida de territorios clave y en un desgaste constante de sus recursos militares y económicos. La batalla de Adrianópolis en el 378 fue un punto de inflexión. Los godos infligieron una derrota aplastante al ejército romano, matando al emperador Valente. Esta batalla demostró la vulnerabilidad de Roma ante los bárbaros y marcó el inicio de un periodo de invasiones continuas y saqueos.
El saqueo de Roma en el 410 por los visigodos fue un golpe simbólico devastador. Aunque la ciudad no era la capital, su saqueo representó la vulnerabilidad del Imperio Romano. Este evento socavó la moral de la población y mostró al mundo que Roma ya no era invencible. Los conflictos internos entre cristianos y paganos debilitaron la cohesión social del Imperio Romano. La lucha por la supremacía religiosa desvió recursos y atención de otros problemas críticos. Esta división creó desconfianza y fragmentó la unidad que antes había mantenido fuerte a Roma, contribuyendo así a su eventual declive. La división del imperio en Oriente y Occidente, aunque pensada como una solución administrativa, resultó en una fragmentación política y económica. Mientras Oriente prosperaba bajo el Imperio bizantino, Occidente sufría invasiones y mala gestión. Esta separación debilitó la capacidad de Roma para responder a amenazas externas e internas de manera unificada. Las diferencias económicas entre Oriente y Occidente profundizaron la brecha entre ambos. El Oriente, con su riqueza y comercio, pudo financiar un ejército fuerte y una administración eficiente. En contraste, el Occidente, empobrecido y menos desarrollado, no pudo sostenerse económicamente, lo que facilitó su caída ante las invasiones bárbaras. El fuerte liderazgo en el Imperio bizantino contrastaba con la debilidad de los emperadores en Occidente. Los líderes orientales mostraron habilidades estratégicas y administrativas que mantuvieron su parte del imperio intacta y floreciente. Esta disparidad en el liderazgo exacerbó las dificultades que enfrentaba el Occidente, acelerando su declive. La debilidad de los emperadores occidentales fue un factor clave en la caída de Roma. Muchos eran jóvenes, inexpertos o simplemente incompetentes, y no pudieron enfrentar los desafíos del imperio. La falta de liderazgo efectivo permitió que las invasiones bárbaras y los conflictos internos erosionaran rápidamente la estabilidad del imperio occidental. La guerra civil y las luchas por el poder fueron constantes en el Imperio Romano, debilitando su estructura. Emperadores y aspirantes al trono se enfrentaban, causando inestabilidad y desconfianza. Este ambiente de conflicto interno facilitó la fragmentación del imperio y lo hizo más vulnerable a las amenazas externas. Los problemas con la sucesión imperial empeoraron la situación del imperio. La falta de un sistema claro y legítimo para elegir al sucesor provocaba rivalidades y conspiraciones. Esto no solo desestabilizaba al gobierno central, sino que también generaba incertidumbre y desorden en las provincias. La incapacidad para mantener las fronteras seguras fue un factor crucial en la caída de Roma. A medida que las amenazas externas aumentaban, el imperio no pudo proteger sus extensos límites. Esto permitió que grupos bárbaros penetraran y saquearan territorios romanos, debilitando aún más al imperio. El aumento de la presión de los hunos fue una amenaza significativa para el imperio romano. Su expansión empujó a otras tribus bárbaras hacia las fronteras romanas, creando una cadena de migraciones y invasiones. La incapacidad de Roma para detener a estos grupos aceleró su declive. Las migraciones masivas de pueblos bárbaros transformaron el paisaje del imperio. Tribus como los visigodos, ostrogodos y vándalos cruzaron las fronteras romanas en busca de nuevas tierras. Estas migraciones no solo desestabilizaron las regiones afectadas, sino que también erosionaron la cohesión y la identidad del imperio. La pérdida de territorios clave debilitó significativamente al imperio romano, ya que estos territorios eran vitales para su economía y defensa. Sin ellos, Roma no pudo mantener su influencia ni su poder militar, facilitando las invasiones bárbaras y la fragmentación del imperio. La caída de Cartago y el control del Mediterráneo significaron la pérdida de una ruta comercial crucial. Este evento afectó gravemente la economía romana, ya que Cartago era un centro de comercio estratégico y su caída redujo los ingresos y recursos disponibles para mantener el imperio. La pérdida de Egipto y su producción de grano fue catastrófica para Roma. Egipto era el granero del imperio y su pérdida llevó a una crisis alimentaria que debilitó aún más a la población y al ejército, exacerbando la inestabilidad interna. El deterioro de la infraestructura romana marcó un declive en la capacidad del imperio para movilizar sus recursos y tropas. Las carreteras y acueductos, esenciales para la unificación y administración del imperio, se descuidaron, reduciendo la eficiencia administrativa y militar.
El abandono de las ciudades y la ruralización reflejaron un cambio en la estructura social y económica del imperio. La población se trasladó al campo en busca de seguridad y sustento, debilitando el poder central y contribuyendo al colapso urbano y administrativo de Roma. Las vías romanas, cruciales para el comercio y la movilidad militar, comenzaron a deteriorarse con el tiempo. La falta de mantenimiento y la inseguridad en las rutas hicieron que el transporte de bienes y personas se volviera cada vez más complicado. Esto afectó negativamente la economía y la cohesión del imperio. A medida que las ciudades fueron abandonadas, la ruralización se convirtió en una tendencia predominante. La población comenzó a depender más de la agricultura local que del comercio interregional. Esta descentralización debilitó la economía urbana y la influencia de Roma, haciendo difícil coordinar esfuerzos para defender el imperio. Las instituciones romanas, alguna vez pilares de la administración y la justicia, empezaron a decaer. La corrupción y la ineficiencia se volvieron endémicas, socavando la confianza en el gobierno. Sin instituciones fuertes, Roma no pudo implementar políticas efectivas para enfrentar los múltiples desafíos que enfrentaba. La crisis moral y la pérdida de valores romanos contribuyeron al declive del imperio. La antigua ética del deber y la virtud cívica fue reemplazada por un creciente individualismo y hedonismo. Esta erosión de valores debilitó el sentido de comunidad y responsabilidad colectiva, crucial para la supervivencia del imperio. La aristocracia local empezó a ganar poder a medida que la autoridad central se debilitaba. Estos líderes locales, interesados más en sus propios territorios que en el bienestar del imperio, fragmentaron aún más la estructura política romana. La falta de unidad facilitó la invasión y ocupación por fuerzas externas. La abdicación de Rómulo Augustulo en el año 476 marcó el fin del Imperio Romano de Occidente. Este último emperador, un joven sin verdadero poder, fue obligado a renunciar por Odoacro, un líder germano. Este evento simboliza la caída de un imperio que había dominado el mundo conocido. Odoacro, tras la abdicación de Rómulo Augustulo, no se proclamó emperador, sino que se convirtió en rey de Italia. Este nuevo orden político reflejaba la transición de las antiguas estructuras romanas a formas de gobierno medieval. La figura de Odoacro es crucial para entender este cambio de era. La caída del Imperio Romano de Occidente dio paso al surgimiento de estructuras políticas medievales. Las instituciones romanas fueron reemplazadas por sistemas feudales y señoríos locales. Este cambio profundo afectó la organización social, económica y política de Europa, dando forma a la Edad Media. Las teorías sobre la caída del Imperio Romano son numerosas y variadas. Algunos historiadores destacan factores internos como la corrupción y la decadencia moral, mientras que otros enfatizan las invasiones bárbaras y las presiones externas. El debate continúa, reflejando la complejidad de este evento histórico. Investigar la caída del Imperio Romano nos ayuda a comprender cómo los eventos del pasado moldean nuestro presente. La influencia de Roma se refleja en nuestras leyes, arquitectura y lenguaje. Explorar estos temas nos invita a reflexionar sobre la continuidad y cambio en la historia humana. La caída del Imperio Romano es un tema complejo que ha suscitado diversas teorías a lo largo de los años. Algunos historiadores apuntan a factores internos, como la corrupción y la crisis económica, mientras que otros señalan la presión externa de las invasiones bárbaras y la inestabilidad militar. A pesar de las múltiples teorías, la caída del Imperio Romano sigue siendo un acontecimiento fundamental que moldea nuestra comprensión de la historia y el desarrollo de la civilización occidental. Estudiar este fenómeno nos permite reflexionar sobre la fragilidad de las grandes potencias y las lecciones que podemos aprender de su declive.